Bueno, en la próxima charla se abordará el sistema de pensiones en España. Originalmente estaba a cargo de Inmaculada Rodríguez y Enrique de Besa. Inmaculada, por problemas personales, no ha podido asistir, pero bueno, lo ha dejado en manos del gran Enrique de Besa, quien es economista, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Así que, Enrique, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. La modalidad es la misma, 40 minutos y 20 minutos para preguntas. No, así parecemos más de que monologuistas, casi cantantes también, ¿no? Bueno, una pena que no haya podido venir Inma, pero bueno, como ha dicho, por problemas personales, al final en esta época tan dura que estamos sufriendo, pues no ha podido acercarse y bueno, ya ha delegado en mí. Bueno, ya ha salido en la charla anterior, que está un rato, ya ha salido algo de pensiones, ¿no? Para ser de pensiones, todos los días hay alguna noticia en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación en general. Vosotros sois muy jóvenes, así todos, y a lo mejor no os preocupa tanto, pero bueno, voy a intentar que os preocupe un poco más de lo que lo está haciendo hasta ahora. Y es un tema largo, amplio, seguro que habéis oído cosas, entonces quería que por lo menos aprendierais alguna cosa nueva, ¿no? No sé si sois economistas, alguno, de todo un poco, o nadie, ¿sí? ¿Alguno? Bueno, actuario ya es más complicado, aunque en Madrid hay varias universidades donde se estudia el máster en actuariales, en ciencias actuariales y financieras. Actuarios, digamos que somos los que trabajamos son los que calculan las primas de los seguros, las reservas de las empresas aseguradoras y, por lo tanto, como la Seguridad Social es una empresa aseguradora, empresa entre comillas, muy grande, pues los actuarios ahí deberíamos tener cosas que decir. Entonces, un poco estamos reivindicando el papel de los actuarios que deberían tener en la Seguridad Social española, porque en otros países sí que tienen un protagonismo especial, ¿no? ¿Vale? Todas las medidas que tienen que tomar en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, tienen que tener, digamos, el visto bueno, tienen que tener una valoración del actuario jefe o de la oficina del actuario para intentar cuantificar todo esto, ¿no? Y en España seguimos con un papel muy secundario de los actuarios en el tema de la seguridad social, ¿no? Y un poco, estoy en un grupo del Instituto de Actuarios Españoles, que estoy de coordinador del grupo que se dedica a estudiar las pensiones públicas. Y bueno, pues hemos hecho un informe y este trabajo lo que he puesto aquí es un poco un resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos publicado en ese informe del Instituto de Actuarios, que luego hemos hecho otro. Y bueno, es tan amplio lo de la parte de seguridad social, hay tantas formas de enfocarlo que me voy a dejar muchísimas, ¿eh? Además, como os he dicho, voy a intentar dar más un enfoque financiero actuarial, porque yo vengo de la parte financiera actuarial, que no siempre va a coincidir con lo que habéis oído por ahí, ¿no? Por eso quería que oyerais alguna cosa nueva, ¿no? No quería que oyerais siempre lo mismo, ¿no? Bueno, yo estoy también en un grupo de investigación, trabajamos 5 o 6 economistas todos, en el grupo de investigación en pensiones y protección social, que hacemos documentos, hacemos informes. Cuando sale una noticia que el Ministerio de Seguridad Social va a modificar el régimen de autónomo, entonces nosotros intentamos hacer una valoración, publicamos en una página web que tenemos y bueno, la verdad es que somos como una especie de mosca que molesta un poco, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra labor, creemos, ¿no? Intentamos hacer que llegue a la gente y muchas cosas de las que se están haciendo que es difícil de entender o es difícil de cuantificar, intentamos poner un poco de luz. Bueno, parece que estoy haciendo aquí minutos de publicidad, ¿eh? Pero no esta es mi idea, ¿no? Quiero decir que esto que os voy a contar no tampoco es solo trabajo mío, sino de todo el grupo de investigación, del grupo del Instituto de Actuarios que estoy coordinando en la parte de pensiones públicas y demás gente, ¿no? Bueno, alguna cosa así para hacer un poco, voy a empezar no tan de sopetón, ¿no? Ahí, no sé si se lee ya desde ahí, ¿no? Cuando dejamos de contar con los dedos es cuando empezaron los problemas económicos, ¿no? Digamos que es una frase del Roto, que es uno de los que inspira muchas veces a algunas de las ideas que nosotros intentamos plasmar aquí. Es verdad que vamos complicándolo cada vez más en todos los aspectos del mundo económico y financiero, ¿no? En finanzas, pues, si habéis tocado algunos temas, pues solo las fórmulas que hay para hacer valoración de opciones, de futuro, todo esto, cada vez son más complicadas y no os preocupéis que no voy a meterme ahí porque tampoco es lo que más controlo yo, ¿no?
Un primer gráfico que pongo, esquema, porque cuando se habla en general de pensiones es muy difícil, habría que especificar exactamente a qué me estoy refiriendo. Digamos que la pensión total de una persona daría una parte que es una pensión privada, que es la que se obtiene con el ahorro individual, con el esfuerzo que va realizando a lo largo de toda su vida. Y luego una pensión pública, que estaría una parte contributiva y una parte no contributiva, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de la parte contributiva, ¿eh? Es decir, lo que más nos interesa es la parte contributiva, ahí es donde más cosas podemos decir, porque la parte no contributiva intenta cubrir los desequilibrios que hay en la parte contributiva del sistema, y ahí nosotros no podemos decir nada. Es decir, si la pensión no contributiva de vejez es de 427 euros, más o menos, no sé cuánto es, pues no podemos decir si ha de ser de 400 o de 450 reales, porque es una decisión más desde el punto de vista de mejora de las deficiencias que puede tener un sistema de pensiones. Luego voy a centrarme solo en la parte contributiva, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla en la prensa o en los medios de pensiones públicas, a lo mejor están mezclando las dos cosas. Entonces, claro, las pensiones no contributivas tienen una forma distinta de su concepción y su financiación, y todo lo que hay detrás es totalmente diferente, ¿no? La financiación es a base de impuestos, ¿no? Se financia con impuestos, depende de la cuantía, depende de qué estado de bienestar queramos asignarnos, llegar. Hay varios tipos, no voy a entrar mucho de llenos, que si no, no llego ni a la cuarta parte de lo que tenía preparado. Mientras que la contributiva, ahora pondremos una especie de principios, debería financiarse, a mi modo de ver, con cotizaciones. Y la cuantía pues está relacionada con la sostenibilidad del sistema, con la equidad y con la suficiencia. De todas maneras, luego, pues, visto que estáis tomando ahí muchas notas, pero yo creo que la presentación yo la dejo a disposición de los organizadores para que la podáis utilizar, Bien utilizar, se entiende, no mal utilizar. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco de alguna de estas cosas. Como he dicho, no daría tiempo, porque cuando se habla también ha salido en la charla anterior, que se hablaba de que el sistema español es un sistema de reparto, ¿verdad? Como casi todos los sistemas de seguridad social de todos los países. Hay varios, esto es la clasificación que ponemos en actuariales. Bueno, que España estaría aquí, un sistema de reparto simple, anual, que cada año, como es de prestación definida, cada año habría que cambiar el tipo de cotización para ajustar las cotizaciones a las pensiones que ya están definidas, por otro lado, ¿vale? No se hace, ¿vale? No se hace porque eso significaría que cada año, yo no sé cuál va a ser el tipo de cotización que va a haber, no voy a saber cuáles son los costes laborales que va a tener esa empresa, sería un caos, ¿no? Se supone que el tipo de cotización de equilibrio ya lo conocemos y que puede haber diferencias arriba o abajo, pero que no deberíamos irnos mucho de ese valor. Bueno, luego veremos cuánto nos vamos de ese valor. Vale, por ejemplo, Suecia e Italia, que saldrá alguna vez más, Suecia es a nosotros el prototipo de sistema de pensiones al cual nos gustaría llegar, que España llegara. Es un sistema de reparto igual, que la gente lo confunde, simple también, porque hay otros de cobertura, anual también, pero de aportación definida, ¿vale? Ahí lo que se hace es que se tiene en cuenta las aportaciones que yo he hecho y la pensión viene determinada según las aportaciones que yo haya realizado. Creo que me estoy alejando y acercando y no se oye si se oirá bien, pero bueno. Vale, de todas maneras, si tenéis alguna duda así concreta, me lo preguntáis, Yo creo que vale la pena, porque si no, luego pues, hablo yo solo, al final tampoco va a ser un poco aburrido todo esto. Vale, algunas cuestiones previas, discutibles. Pero bueno, digamos que hay una mayor parte de consenso, y es que las pensiones contributivas en realidad son un salario diferido, ¿vale? Un salario diferido, y tal es así, no es que me lo he inventado yo, sino que tú cuando tributas, cuando empiezas a cobrar una pensión y tributas, aparece, cuando haces la declaración en impuestos sobre la renta de las personas físicas, como rendimiento del trabajo, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es que renuncias a utilizar un salario hoy, porque lo difieres el cobro de ese salario. Una parte de la cotización la realiza el empleador, la mayor parte,
y una parte la realiza el trabajador, ¿vale? Es decir, antes estaban comentando también, una cosa es el sueldo neto que yo cobro y otra cosa es el coste laboral que eso supone para la empresa, porque la empresa paga un 28,30 en el régimen general solo de contingencias comunes, pero luego tiene que pagar desempleo, tiene que pagar profesional, ¿no? Las contingencias profesionales, es decir, que el coste aumenta bastante, ¿no? Vale, las cotizaciones no son ni un impuesto más, antes os he hablado algo de fiscalidad, sino que tiene una finalidad específica. Todo esto no me lo he inventado yo, simplemente he ido cogiendo ideas que hay por ahí. Hay que hacer frente al pago de las prestaciones contributivas, ¿vale? Con esas cotizaciones. No es un impuesto más que va al fondo común de los impuestos, porque como es un salario diferido, digamos que tiene que tener ese tratamiento un poco diferencial, ¿no? Y para mí, esto ya no es tanto de acuerdo, el sistema de pensiones contributivo tiene que ser autosuficiente, ¿vale? Que es un poco la conclusión de, vale, si es un salario diferido, si no es un impuesto más. Ahora me reñirá María porque como ella es de Hacienda, dirá, bueno, ¿cómo que no es un impuesto más? Que justo has entrado en el momento que estaba hablando aquí de todo esto. ¿Vale? ¿Por qué debe ser autosuficiente? Porque es un salario diferido, que yo lo que hago es que se lo presto, entre comillas, a la Seguridad Social, al Estado, y él me lo devuelve al cabo de unos años, cuando me jubile, con una rentabilidad bastante alta, como veremos, verlo como una especie de inversión que yo hago y que luego recibo, ¿no? ¿Vale? Y debería ser autosuficiente porque si no, digamos que es como si a mí me estuvieran pagando un salario diferido mediante impuestos, ¿vale? Cualquier persona que contribuya al sistema impositivo me lo estaría pagando. Y he dicho que esto también es discutible. Dime. Lo estás poniendo desde el punto de vista como si fuera un plan de pensiones. No, bueno, sí o sí, no sé. ¿Por qué lo preguntas, lo de si es un plan de pensiones? Es como... O sea, la aproximación que estás haciendo me sorprende porque no. El derecho de la seguridad social yo lo he visto de otra manera. Sí, por eso he puesto discutible. Me da la sensación, o sea, sí que es como eres... ¿cómo es esto? ¿Cómo? Actuario. La aproximación es muy de seguro, o sea, parecida. Bueno, pero yo creo que esto lo dicen también los de Hacienda, Lo de salario diferido, No, también, bueno. y todo esto. Lo autosuficiente sí que puede ser que sea más de la parte financiera, contable, porque ahí nosotros nunca vemos una parte del problema, vemos que tiene que haber un equilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones, por ejemplo. Dime. No os importa, ¿no? Que me pregunten, se supone que la pensión se financia con el IRPF, ¿no? No. ¿No? Las pensiones contributivas con cotizaciones. Ahora han empezado a haber transferencias, estos últimos años ha salido transferencias, lo que estás diciendo es que está quebrando esto, en el sentido de que como no es autosuficiente, tiene que haber transferencias del Estado para poder pagar las pensiones, ¿vale? Es un problema del sistema de reparto que también ha salido antes, y es que teóricamente, un sistema de reparto, teóricamente, las cotizaciones tienen que ser igual a las prestaciones cada año, porque el reparto es anual. Eso es lo que está diciendo un sistema de reparto. ¿Puede haber diferencias de un año a otro? Sí, ¿vale? No vamos a estar ajustando todos los años el tipo de cotización, pero el tipo de cotización hace mucho tiempo que no se ha reajustado, ¿vale? Porque se supone que este es el de equilibrio pero tiene muchos problemas relacionados con la demografía, con los salarios y con una serie de elementos, ¿no? Las pensiones contributivas se financian con cotizaciones, las no contributivas con impuestos. Esa es la teoría, aunque hay alguna relación entre unas y otras, ¿no? Sí, nunca he entendido por qué una pensión tiene que cotizar, tiene que pagar IRPF. ¿Por qué tiene que pagar IRPF? Porque es un rendimiento del trabajo. Pues es un salario diferido, ¿vale? No, porque tú cuando todas las aportaciones que haces, igual que haces a un plan de pensiones, bueno, ahora me dirán que no es así exactamente, pero las aportaciones que hacen a un plan de pensiones directamente lo reduces de tu base imponible, y esto también lo que hace es que tú te lo puedes deducir todas las cotizaciones que has hecho como individuo en el impuesto sobre la renta. Dejas de pagar en el momento en que estás cotizando y pagas en el momento en que recibes, ¿vale? Es un sistema similar en la estructura al que tienen los de los planes de pensión. No sé si iba por ahí lo que querías decir. Bueno, no me importa que me preguntéis, al contrario, yo creo que... Bueno, hay una fórmula, Hay alguno de derecho, por lo que he visto. Bueno, esta es la fórmula abreviada que se utiliza para calcular la pensión inicial en España, no es de ningún otro país ni nada de eso. Que básicamente es, yo sumo capitalizando las bases de cotización, que es aproximadamente los salarios de los últimos
Este año estamos en 24 años, el próximo serán 25 años. Y luego pues aplico unos coeficientes, un porcentaje por años cotizados, un coeficiente si retraso la edad de jubilación, un coeficiente si la adelanto, un coeficiente por maternidad, que ahora se llama por brecha de género, y un factor de sostenibilidad que se aprobó, pero que está ahí en el limbo, nunca se ha aplicado y probablemente no se aplique nunca, porque se va a cambiar por otro. Lo más importante de esta fórmula es lo que no hay. Eso es lo que pasa muchas veces con la fórmula. Y lo que no hay es que no hay tipo de cotización, ¿vale? No aparece el tipo de cotización para calcular la pensión inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora el tipo de cotización sube del 28,30 al 32%, voy a pagar más cotización, o la empresario o yo, como se distribuya, pero no voy a recibir más pensión, porque no aparece en la fórmula para calcular el tipo de cotización. ¿Es absurdo? No, eso es lo que ocurre en un sistema de prestación definida, como el que tenemos puesto aquí, ¿vale? Pero sí que puede dar lugar a situaciones un poco raras, ¿eh? Luego, si tenemos tiempo, lo comentamos con lo que va a pasar, por ejemplo, en el régimen de autónomos si lo cambian tal y como estaba previsto, ¿no? Bueno, elementos actuariales, factores de sostenibilidad, depende de la esperanza de vida, ¿eh? Luego, si da tiempo, comentaremos algo más sobre este. El sistema sueco es un sistema mixto, una parte es capitalización, pero poco, un 15% de todo lo que se cotiza, el 85% es del régimen de reparto, pero en lugar de ser de prestación definida, es de aportación definida. Y aquí lo bueno que tiene, la diferencia es que sí que aparece el tipo de cotización, ¿vale? Aquí lo que se hace es, yo cotizo 27, pues 27 es lo que me registran en mi cuenta individual virtual, ¿vale? No es una cuenta donde se invierte directamente en un activo financiero, sino que es una cuenta virtual, nocional. Pero si he cotizado 27, me registran 27. Si he cotizado 35, me registran 35. Y durante toda la carrera laboral. Aquí en España, de momento, está previsto que lleguemos a los últimos 25 años. ¿Y qué pasa con los anteriores? No cuentan más que por años cotizados, pero no lo que haya cotizado. Me da lo mismo que haya cotizado 7 que 27. ¿Qué hacen los autónomos? Como pueden elegir las bases, eligen bases mínimas durante esos primeros años, porque mal hecho, porque en realidad no solo es para jubilación, ¿eh? Estas prestaciones también son para incapacidad, viudedad, etcétera, ¿eh? Es decir, hay más coberturas que a veces no tenemos en cuenta. Pero bueno, las fórmulas no son tan distintas, aunque ahí lo he puesto para que pareciera diferente, pero no son tan distintas, ¿eh? Una y otra. Pero sí que, digamos que aquí está un poco escondido el tipo de cotización, que si en uno de cuentas nacionales me suben del 28 al 32% el tipo de cotización, mi pensión va a aumentar, ¿vale? En uno, como el español, no aumenta, sino cambia el tipo de cotización. Por eso no es lo mismo actuar sobre las bases que actuar sobre el tipo de cotización. El efecto es distinto en un sistema y en otro, ¿eh? Sí, ha quedado. ¿Está claro? Bueno, problemas del sistema de pensiones, ¿eh? Muchos lo habéis visto, sostenibilidad actuarial. Aquí, como os he dicho, voy a meteros mucho de actuarial, ¿eh? Equidad actuarial, sostenibilidad financiera, también hablaremos algo de eficiencia. Y no tenemos problemas de suficiencia o adecuación, ¿vale? Siempre te puedo decir, no, es que las pensiones son muy bajas. Bueno, siempre podemos pedir unas pensiones más altas, pero digamos que si nos comparamos con otros países, ahora veremos, tampoco quería atiborraros de muchos datos, voy a empezar justo por el último. Ahí tenía varios, pero si nos comparamos con los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, estos son varios indicadores de adecuación o de suficiencia. Bueno, en la Eurocopa no sé si llegaremos al podio. En casi todos estamos en el podio, aquí, ¿vale? No sé, este es uno bastante utilizado, pensión media sobre salario medio. Bueno, pues aquí estamos los cuartos, ¿eh? Aquí estamos los quintos, pensión media entrada sobre el salario medio previo a la jubilación, primeros, ya le gustaría a selección quedar los primeros ahí o lo que fuera. Quiero decir, dos indicadores más, aquí estamos primeros también, que es la tasa de reemplazo bruta y esta es neta, después de impuestos, aquí pasamos al cuarto. Quiero decir, que tenemos que estos indicadores son de suficiencia o de adecuación y estamos en los primeros lugares del podium, del ranking de países de la Unión Europea. No, pero es que la pensión no sé qué. Bueno, sí, las pensiones siempre pueden ser más altas, pero en una relación con otros países de la Unión Europea que nos puede dar una idea aproximada, no tampoco hay que tomarlo como que esto es impepinable y que no hay vuelta de hoja, porque cada país también tiene un sistema de pensiones distinto,
con unas coberturas diferentes y no son directamente comparables, pero bueno, nos puede dar una idea de por dónde puede ir, ¿no? Este gráfico lo que me indica es la población por debajo del umbral de pobreza relativa, con alquiler imputado, que en España, pues afortunadamente, entre comillas, muchas de las personas mayores tienen vivienda en propiedad, por lo tanto pueden evitarse pagar ese gasto como alquiler. Eso es lo que también reflejamos aquí. Bueno, a partir de la crisis de 2007, no la actual, sino la anterior, en negro tenéis el porcentaje de población total, que está por debajo de la pobreza relativa, ¿vale? Que ha ido aumentando durante estos años, esto está hasta 2016 solo. Sin embargo, el de los de mayores de 65 años, bueno, pues ha bajado el índice el umbral de pobreza, es decir, no se han empobrecido. O sea, los que se han empobrecido han sido los que estaban trabajando, que estaban cotizando, etcétera. Claro, esto es relativo, entonces normalmente la ganancia de uno supone una pérdida para el otro, porque estamos comparando bloques de poblaciones diferentes, ¿no? Bueno, había muchos más indicadores, pero digamos que esto puede cambiar en el futuro, porque estamos aún con un régimen transitorio de la reforma de 2011, que algunos casi no habéis ni nacido aquí, que acabará en 2027. La reforma, el final del periodo transitorio de la reforma de 2011, creo que ha sido el periodo transitorio más largo de la historia de la normativa, no sobre pensiones, sino creo que sobre todo el mundo, ha sido justamente el de... Y esto va a suponer un recorte porque la reforma de 2011 fue una reforma bastante dura en cuanto a que tocaba todos los palos, retrasó la edad de jubilación, se necesitaban más años cotizados para tener un 100%, modificaron una serie de parámetros que hicieron y que aún está en vías de que aún va a recortarse esa generosidad, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo cambiaron en Suecia? Suecia era un país que antes de tener problemas ya pasó a un sistema de cuentas nacionales. Y la explicación que daba Edward Palmer, que fue uno de los impulsores, era que ellos querían tener más margen de maniobra para poder dedicar a otras prestaciones. Sanidad, que ha salido antes, educación, dependencia, que va a ser otro de los retos que vamos a tener en el futuro. Entonces lo que hicieron fue pasar a un sistema de cuentas nacionales, de reparto de aportación definida, como he dicho. Bueno, voy a asustaros un poco. Actuarial, ¿vale? Voy a intentar explicaros cuál es el enfoque nuestro. Voy a empezar diciendo cuál es el enfoque que da normalmente la Seguridad Social. La Seguridad Social coge lo más simple que hay. Suma los ingresos que ha habido este año por cotizaciones y suma las pensiones que ha pagado este año y calcula el saldo. Ya está. Eso es lo que nosotros llamamos, que tiene en cuenta el principio de caja, ¿no? Aplica el principio de caja. Lo que entra y lo que sale. Y ya está. Los actuarios tenemos que tener en cuenta todo el ciclo vital de una persona, ¿vale? Todo el ciclo vital es todas las cotizaciones que esa persona ha hecho durante toda su vida. Se jubila y a partir de ese momento todas las pensiones que va a recibir durante toda su vida, ¿vale? Actuarial, pues tenemos que tener en cuenta probabilidades de supervivencia, esperanzas de vida, si queréis, para que sea más fácil de entender, y un factor financiero, que es el precio del dinero, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar un precio del dinero. Entonces, para este individuo, pues aquí recogería todas las cotizaciones, aquí empezaría a cobrar la pensión y hasta que fallece, ¿vale? Hasta que fallece. Nosotros utilizamos probabilidades de supervivencia más que esperanzas de vida, que es una forma abreviada de calcularlo, que no es exactamente la más correcta, pero bueno, que es una buena aproximación en algunos casos podría ser, ¿no? Entonces sumamos todos, cojo por ejemplo los individuos que se han jubilado en 2017 y veo todas sus carreras de cotizaciones, que uno empezaría 30 años antes y otro 35, ¿vale? Y luego, bueno, pues la esperanza de vida dependerá sobre todo de la edad a la que se jubile esa persona, ¿vale? Cuanto mayor sea la edad de jubilación, pues menos esperanza de vida tiene, en general, porque cogemos datos generales. Es decir, que tenemos planteado eso a lo largo de todo el ciclo de vida y aquí planteamos una ecuación, ¿vale? Nosotros en finanzas o en contabilidad definitiva o en todo, en la economía, es que tiene que haber una relación entre lo que yo he entregado y lo que yo recibo, ¿vale? Eso es lo que queremos ver. Aquí está sumando las cotizaciones de cada individuo y las pensiones que va a recibir. Y si lo sumo para todo el colectivo, pues tendría la ecuación de equivalencia actuaria. Y de ahí puedo despejar tipo de cotización, puedo despejar las bases, es decir, lo que yo quiera, porque es una ecuación
de equivalencia, sin más, ¿no? Bueno. Esto, por ejemplo, es un esquema de un cálculo actuarial. En rojo aparece cuáles son las cotizaciones de un colectivo, ¿vale? Fijaos que empieza a cotizar y luego aquí hay alguna persona que ya se jubila, empieza a cobrar la pensión. Entonces sería el esquema tal cual. Yo cojo los datos tal cual, ¿vale? Sin ajustar por un factor financiero ni nada. Esto sería lo mismo si yo utilizo un tipo de interés del 3%. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos los actuarios? Los actuarios al final lo que queremos es que la suma, una vez buscamos aquí un tipo de interés que haga que lo que está en rojo sea una superficie igual a lo que está en azul. ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, lo que muchas veces trabajamos es con esa rentabilidad, ¿no? Antes os estoy diciendo, yo hago aportaciones, empiezo a cobrar una pensión, recibo una pensión hasta que fallece esa persona. Pues las pensiones de jubilación son vitalicias. Estoy tapando todo el rato, ¿verdad? Vale, pues aquí nosotros estamos diciendo, vale, voy a medir la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tiene eso que para nosotros es cotizaciones? ¿Vale? Pensarlo como una operación de inversión. Yo hago aportaciones, cotizaciones y luego recibo esa pensión. ¿Qué rentabilidad obtengo? Bueno, pues eso es una de las cosas, uno de los parámetros que a nosotros nos gusta calcular porque nos da una idea también desde el punto de vista actuarial, no de caja, sino de devengo, porque aquí estoy teniendo en cuenta toda esa carrera laboral. Y hay una proposición de Samuelson de 1958, ahí sí que no habíamos nacido ninguno, creo, de los que estamos aquí, que ya puso en relación el crecimiento del PIB con esa tasa de ese tanto interno de rendimiento o rentabilidad del sistema. Y es que, vale, yo le presto al Estado esas cotizaciones y el Estado me las devuelve con una rentabilidad. Esa rentabilidad no puede estar por encima del crecimiento del PIB. ¿Vale? Eso es lo que propuso. Si está por encima del crecimiento del PIB, estoy entregando mucho más de lo que he podido generar con las inversiones a partir de las cotizaciones que ha hecho esa persona. ¿Cuánto va a crecer el PIB en el futuro? Con un 2% ya nos dábamos con un canto en los dientes, ¿no? Pero bueno, podría ser un 3%. Todos los cálculos de los que hemos utilizado aquí, de distintos autores, con distinta metodología, con distintos colectivos, todos están por encima del 3%. ¿Vale? Por ejemplo, es uno que hicimos con INMA también. ¿Vale? Pues un 4,16%. Un 4,16% real, ¿vale? Es una rentabilidad del 4,16% real desde que yo hago la primera cotización hasta que cobre la última pensión. Ya podéis buscar algún activo financiero por ahí que real, o sea, descontando la inflación, lo que estoy diciendo ahí, que no lo vamos a encontrar, ¿vale? Y sobre todo con un plazo tan largo. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema... ¿Eso sobre qué personas se calcula? ¿Gente que ya lleva...? Hay varios, es que hay distintas características. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, solemos utilizar la muestra continua de vidas laborales, que es una información que da la Seguridad Social, donde tenemos pues un 4% de las personas que tienen relación con la Seguridad Social están metidas en esa muestra. Y para cada individuo de la muestra tienes todas las carreras laborales y si se ha jubilado tienes la pensión inicial y las pensiones que ha ido cobrando hasta ese momento. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Esto qué nos da? Claro, aquí tenemos 1 millón y pico de personas. 1 millón y pico de personas que cada una de ellas tengo miles de datos. Porque tengo fechas de altas, de bajas, de los contratos, de cada mensualidad que ha pagado como cotización, cada mensualidad que va a cobrar como pensión. Y ahí tengo, claro, activos, personas que no se han jubilado aún, personas que están cobrando viudedad, personas que están cobrando orfandad, personas que ya están cobrando una pensión de jubilación desde hace mucho tiempo. Hay de todo, todos los que tienen una relación, ¿vale? Es una muestra no estratificada, etcétera, pero bueno, que utilizamos mucho los que nos dedicamos a esto porque nos da una cantidad de datos muy importante, con lo cual podemos hacer muchos cálculos. Por eso he dicho que aquí está para altas de jubilación, aquí está para todo tipo para todos los jubilados que haya en el momento, aquí está, por ejemplo, incluso para incapacidad, viudedad, es decir, que hay varios trabajos y cada uno, pues tampoco puedo entrar en detalle de cada uno de ellos porque si no os aburriríais y me tiraríais de aquí antes de que acabar. La idea es que todos están por encima del 3%, todos los valores que están calculados ahí. Es un problema de sostenibilidad actuarial, que puede ser que no se refleje en un problema de sostenibilidad financiera, porque digamos que se miden de distinta forma. ¿Vale? Luego volveremos sobre esto.
Equidad actuarial. Vale, ¿qué es la equidad actuarial? Ese TIR que hemos calculado, teóricamente, todos los individuos deberían tener el mismo. ¿Vale? Si me sale el 4,18, todos los individuos deberían tener un 4,18% de TIR. Como yo tengo la muestra, que tengo muchos datos de individuos, digo, bueno, pues voy a agruparlos. Voy a ver los del régimen general, voy a ver los de autónomos, voy a ver hombres, voy a ver mujeres, lo puedo agrupar por distintos colectivos según me interese o crea yo que puede tener interés, ¿no? Porque si todos no tienen el mismo TIR, habrá personas que no tendrán suficiente motivación, digamos, para seguir cotizando, ¿no? No habrá incentivos para seguir cotizando. Y bueno, pues cuando te pones a analizar esto, aquí tenemos unos datos más que el valor real, aquí lo que estamos es comparando, ¿no? Teóricamente todos tendrían que tener un 4,48%. Sin embargo, vemos que los autónomos tienen una rentabilidad más alta que los del régimen general. Las mujeres tienen una rentabilidad más alta que la de los hombres. ¿Por qué? Por la esperanza de vida. ¿Vale? La esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor, van a cobrar la pensión, o sea, la forma de calcular la pensión es la misma, pero van a cobrar la pensión teóricamente durante más años. Eso hace que aumente el flujo de pensiones que va a recibir y eso aumenta la rentabilidad de las personas, ¿vale? Pero digamos que es asumible y no tendría ningún inconveniente. Por ejemplo, los que tienen menos de 40 años cotizados, pues tienen una más rentabilidad que los que tienen más de 40 años cotizados. Ahora hay una plataforma de asociación de jubilados de 40 años cotizados, no sé qué, que están reivindicando, están pidiendo que los coeficientes que les aplican, pues que los modifiquen, ¿vale? En parte tienen razón, porque están recibiendo menos que uno que cotice menos de 40 años. Pero digo en parte porque están recibiendo un 4,31. Es decir, una rentabilidad real del 4,31%. ¿Vale? Están recibiendo más, ahora lo veremos con otro esquema, de lo que entregan. Que esa es otra forma de medirlo. ¿Os aburro mucho? Puedo contar chistes, pero sería peor, ¿eh? En ese caso. ¿Vale? Algunos sí que deberían mantenerse, lo has dicho, por género. Claro, incapacidad es que es algo sobrevenido y ahí no lo hemos medido, pero para ver qué diferencias hay dentro de los distintos grados de incapacidad. Y, por ejemplo, por incapacidad permanente, he dicho, y no sé qué más. Bueno, viudedad. Por ejemplo, hay personas que no pueden causar una pensión de viudedad. Si no están casados, no tienen pareja de hecho inscrita, no sé qué, no pueden generar una pensión de viudedad, sin embargo cotizan lo mismo, ¿vale? Pero bueno, eso se podía mantener. Vale, esta tabla es otro trabajo del Instituto de Actuarios que hicimos para ver de otra forma lo del TIR, que a veces cuesta entender. Aquí lo que estamos haciendo es dividir el valor actual actuarial de las prestaciones. El valor actual actuarial es que yo sumo actuarialmente, con probabilidades, con un factor financiero, todas las prestaciones en el mismo punto en el que sumo todas las cotizaciones. Pero esos valores son comparables. Comparables en el sentido de que yo estoy utilizando un tipo de interés para valorarlas todas en el mismo momento y estoy utilizando unas probabilidades de supervivencia para calcularlo. ¿Vale? Y al hacer el cociente, si ese cociente fuera 1, querría decir que yo recibo lo mismo que lo que entrego, en términos comparables, repito. ¿Vale? Si es mayor que 1, quiere decir que recibo más de lo que entrego. Todos los casos que tenéis aquí, mayores que 1. Arriba tenéis, según la edad a la que me jubile, y en el eje de, bueno, en la parte de vertical, los años cotizados. ¿Vale? El peor de todos es este de aquí, que es 1,12. Recibe un 12% más de lo que ha entregado. Y eso corresponde a una persona que ha cotizado 43 años y que se jubila a los 60. Que se jubila a los 60, perdón. Que tanto tiempo dando clases online, ahora ya de lo de presencial, afecta a la garganta, ¿no? Pero aquí tenemos el campeón, este sería 1,95, ¿vale? Recibe casi el doble de lo que ha entregado. Una persona que se jubila a los 65, a los 66 en este caso, con 33 años cotizados. Entonces, esto nos dice que hay poca equidad. Todos tendrían que tener el mismo factor, ¿vale? Que queremos que el factor sea 1,27, vale, pero 1,27 para todos. Pero que uno tenga un 12% más y otro tenga un 95% más, eso quiere decir que la fórmula de cálculo de la pensión está mal. Que los coeficientes que me aplican por anticipar la jubilación, ¿vale? Si yo me voy cualquiera de lo que tengo aquí en
en esta columna, ya no me sale ni... Si yo voy hacia atrás, quiere decir que está anticipando la jubilación. Y en lugar de, si me jubilo a los 65 para 39 cotizados, en lugar de un 67%, si me jubilo a los 60, me penalizan tanto que me baja a 1,27 ese factor. ¿Vale? Están mal calibrados los coeficientes por anticipar la jubilación. ¿Y qué pasa si la retraso? Bueno, pues también 1,74, 1,67, 1,63. Para los mismos años cotizados, ¿vale? Si yo retraso la edad de jubilación, también empeora mi factor de equidad. Conclusión, os falta mucho aún y puede cambiar. Lo mejor es jubilarse a la edad ordinaria de jubilación, a la edad legal de jubilación. O calibran bien los coeficientes pero claro, lo hacen a ojo, están haciendo un poco a ojo. Y ahora no lo van a arreglar con las nuevas modificaciones que hay, porque van a seguir más o menos con el mismo criterio, ¿vale? Si retraso me penaliza mucho, si lo adelanto me penalizan también a través de los coeficientes reductores. Me pagan poco más si yo lo retraso y me reducen mucho si yo adelanto la edad de jubilación. Bueno, eso para vosotros no, pero para vuestros familiares sí que lo podéis utilizar, ¿no? Lo que he aprendido en el curso ha sido que te tienes que jubilar a la edad ordinaria, ¿no? No sé que tengas muchas ganas también de jubilarte. Bueno, así gráficamente, esto es más o menos cómo se calcula, los valores con la legislación actual de la tasa de sustitución, del coeficiente que se aplica sobre la base reguladora para calcular la pensión, que todos estos pliegues, todos estos giros bruscos de la función es malo. Quiere decir que de repente por adelantar un año, retrasar un año, me quitan mucho, me ponen poco. ¿Vale? Para que fuera actuarialmente equivalente, esto sería como una hoja de papel, simplemente que estaba un poco levantada, así por una punta. Eso sería actuarialmente equitativa, esa función. Vale poco equitativo actuarialmente el sistema de pensiones. Y va a seguir siéndolo. Bueno, sostenibilidad financiera, que esto suena más, o por lo menos lo que más se oye. Si ahora veremos algunos datos, pero bueno, con sostenibilidad financiera quiere decir que con las cotizaciones que yo recaudo debería ser capaz de pagar las pensiones de ese año. ¿Vale? Por eso es un reparto simple anual. Cada año tendría que equilibrar. Se permiten ciertos desajustes, como he dicho, pero no muchos, o no muy prolongados en el tiempo. Si no, quiere decir que algo falla en el sistema. ¿Vale? Todo esto es, otra vez, desde el punto de vista teórico, porque luego, claro, luego llega y pues, puede ocurrir casi cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la sostenibilidad financiera? Bueno, pues el saldo, como os he dicho, sumamos cotizaciones, sumamos pensiones de este año, vemos si hay un desajuste o no. Bueno, pues hay 27 saldos distintos. 27 soy un poco exagerado, creo que son 25 en lugar de 27. Quiero decir que casi cada uno podríamos generarnos un saldo. Voy a poner 4 aquí. El de arriba, fondos de la Seguridad Social. Ahí entra todo, porque la Seguridad Social también tiene cobertura en desempleo. ¿Vale? Ahí está metido todos porque casi siempre pensamos Seguridad Social, pensiones de jubilación, viudedad. Ahí está metido incapacidad temporal, maternidad, paternidad, fogasa, desempleo, que el desempleo es muy cíclico en España y tenemos unos gastos brutales unos años y luego otros años menos brutales, pero también importantes, ¿no? Bueno, más o menos todas siguen el mismo esquema. Este, por ejemplo, es el saldo de la Seguridad Social por operaciones no financieras es normalmente el que da el ministro. Cuando dice el saldo de la Seguridad Social, tendrías que levantar la mano y decir, ¿es el de operaciones no financieras? Normalmente es ese. Le quita el SEPE, le quita el FOGASA a los fondos de la Seguridad Social. Pero este tiene un truco, que ahora lo veremos. Por eso no nos gusta demasiado a nosotros. Entonces, como no nos gusta demasiado, nosotros comparamos el de da el ministro con el que damos nosotros, que ahora veréis cuál es. Bueno, el de arriba es el que da la ministra de Hacienda. Claro, la ministra de Hacienda dice, a ver, ¿qué más me da que venga de desempleo, el déficit o de operaciones no financieras? Yo quiero saber cuál es el déficit de todos los fondos de la Seguridad Social. Vale, nosotros utilizamos normalmente que es el contributivo. ¿Por qué? Bueno, un poco la filosofía de que como yo creo que lo lógico es que con las cotizaciones se paguen pensiones contributivas, pues deberíamos tener en cuenta solo la parte contributiva del sistema. Y eso es lo que hacemos, aislar lo que no es contributivo. Aislar, por ejemplo, aquí lo que no ponemos son transferencias que son para mejorar la sostenibilidad del sistema. Eso aparece aquí, en los fondos por operaciones no financieras, pero no aparece en este.
Entonces, hasta ahora no había problema, pero justo en 2020 ha sido un desastre, se ha disparado la diferencia entre uno y otro y un poco nos ha dado la razón de que, bueno, pues que nos pueden estar engañando, ¿no? Bueno, esta es la evolución también del saldo, puesto también tanto en porcentaje del PIB como en euros. Como veis, empezó a bajar el saldo pues, a raíz de la crisis de 2008, 2007-2008. Lo que pasa es que no entramos en déficit porque teníamos unos fondos de reserva importantes también, ¿vale? Entonces teníamos ahí unos intereses que se generaban, que fueron muy importantes porque teníamos acumulados más de 60.000 millones. Pero, bueno, pues los déficits desde 2012 aproximadamente tan elevados, estamos hablando de que en 2019 fueron 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros son muchos millones de euros. Para ponerlo en razón, pues 20.000 millones de euros se podrían hacer hospitales como La Fe, yo como soy de Valencia, pues que es un hospital, digamos, de súper grande, súper nuevo, súper bonito. Pues 50 hospitales con el déficit de un año. 50 hospitales. No Zendal, ¿eh? No hospitales Zendal, que con eso pueden hacer como 200, creo. 50 hospitales grandes, macrohospitales cada año, porque estamos teniendo un déficit de 20.000 millones cada año, excepto en 2020 que aún ha aumentado más. Quiero decir que estamos hablando de unas cifras que hablamos de 20.000 millones, pero no nos damos cuenta del valor, ¿no? Con 5 años de déficit, 20.000 millones... 100.000 millones de déficit, 100.000 millones es lo que se espera recaudar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas este año o el año que viene, no sé cuándo. 100.000 millones, ¿eh? Con eso tendríamos solo para pagar el déficit de 5 años, con todo lo que se recauda un año, ¿no? Bueno, estos es también los ingresos y saldos y gastos. Había un fondo acumulado, la hucha de las pensiones, de 60.000 millones. Llegó a 60 y pico mil millones. ¿eh? ¿Por qué se ha ido reduciendo? Porque teníamos saldos, déficit de 15.000, 17.000, 20.000 millones y lo primero que se sacaba era de ahí. No está a cero porque no han querido dejarlo a cero nadie. No quería nadie ponerse la medalla de yo soy el ministro o ministra que ha dejado el déficit a cero. ¿Vale? Lo que hacen que ha hecho transferencias, van a pedir transferencias o préstamos, empezaron con préstamos, luego se dieron cuenta de que transferencias era mejor de cara a vender el saldo de la Seguridad Social y ahí empezaron. ¿Vale? Esta gráfica es importante, las otras me las salto también. Voy muy mal de tiempo, ¿no? Sí, muy mal ya. A ver, vamos bastante justos. Si quieres 10 minutos más y hacemos algunas preguntas. Ah, vale, 10 minutos tengo tiempo yo. Vale. Vale, este gráfico nos da un poco la idea de qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿Vale? En azul tenéis, esto es los ingresos sobre PIB. ¿Vale? Normalmente en la economía pues lo que hacemos es vamos a verlo sobre el PIB porque eso nos da una medida que desestacionaliza, digamos, ¿no? Las variaciones cíclicas. Los ingresos a lo largo de toda la historia reciente, bueno, reciente desde 1975-80, siempre están alrededor de los ingresos por cotizaciones, alrededor del 10% del PIB, pase lo que pase. Haya habido una crisis muy fuerte, haya habido un ciclo expansivo muy elevado, siempre, ¿vale? Porque si sube el PIB es porque normalmente eso se traslada a los salarios y los salarios se trasladan a cotizaciones. ¿Vale? Si baja el PIB, pues bajan los salarios y eso se traslada a una bajada también de las cotizaciones. ¿Vale? Es decir, no me lo invento, aquí tenéis más o menos, bueno, ahí va a fluctuar un poco, pero alrededor del 10%. ¿Qué pasa con los gastos? No, los gastos ya no dependen del PIB, los gastos dependen del número de pensionistas, de la cantidad de la pensión, de la revalorización que les apliquemos. Hasta aquí más o menos bien, 2011-2012, pero aquí se dispara, empieza a aumentar por encima. ¿Vale? Y ahora tenemos pues, un déficit del 1, esto es 2019, 1,5, 2% del PIB de déficit. ¿Vale? Eso es mucho, porque Maastricht nos obligaría, si se aplicara siempre, a tener como máximo un 3% del PIB. Y estamos ya gastando 2 puntos del PIB en pensiones, en déficit en pensiones. Tenemos 1 para gastarlo en todo lo demás. ¿Vale? Con lo cual estamos restringiendo mucho los gastos para otras. Ahora ya nos aplica, de momento nos aplica lo del 3%, pero está ahí escrito, ¿eh? En Maastricht. Bueno, eso es lo que pasaría según el Banco de España si aumenta, si no se tiene en cuenta el factor de sostenibilidad ni el índice de revalorización, nos iríamos a 5 puntos del PIB de déficit. Este es el de operaciones no financieras, ¿eh? El que es
más fácilmente manipulable, como he dicho, entre comillas. Bueno, del IRP me lo salto porque si no, no me va a dar tiempo. Vale, el IRP es el que ahora lo van a sustituir por el IPC. ¿Vale? El IRP es el índice de revalorización de las pensiones, que tiene un techo del 0,5 más el IPC y un suelo del 0,25. Pero que si tú le preguntas a un jubilado por el IRP dirá el 0,25%. Podría ser incluso más que el IPC, ¿eh? Pero no me detengo ahí. Este es el valor del IRP que ha ido mejorando. ¿Vale? Ahora os pondré uno que tengo más actualizado, que este no lo tenía ahí puesto como ejemplo. Factor de sostenibilidad me lo salto también. Fíjate, me va a sobrar, de los 10 minutos me va a sobrar uno o por ahí. Vale, el factor de sostenibilidad, bueno, me detengo aquí un poco. ¿Qué hace el factor de sostenibilidad? Es un elemento que se introdujo en 2011. La reforma, perdón, de 2011. Pero que se reglamentó, se especificó en 2013, en la reforma de 2013. Vale, lo que está diciendo es, si es la persona que se jubile dentro de 10 años va a tener una esperanza de vida mayor, para 2 carreras de cotización iguales, lo que tengo que hacer es que se igualen las superficies de estos 2 rectángulos. Es decir, si en 2019 la esperanza de vida es 19 años y en 2029 es 20, ¿vale? Esa persona cobraría durante más años. Luego lo que hago es, voy a reducir la pensión inicial un poco para que al final la suma total de lo que cobre una y la otra sea lo mismo. Ese es el objetivo del factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad se puede aplicar sobre varios parámetros. En la reforma de 2013 se aplicó sobre la pensión inicial, ¿vale? Entonces, claro, a nadie le gusta que le digan que le van a bajar la pensión inicial, pero el recorte es pequeño, ¿eh? Si se hubiera empezado a aplicar en 2019, 10 años después, el recorte sería de 4% de la pensión inicial. 4,5% de la pensión inicial. Que eso se puede compensar si yo retraso un año más la edad de jubilación, porque voy a tener más años cotizados, voy a tener... Bueno, no entro en muchos detalles de la fórmula. ¿Vale? Este es el objetivo. Y ahora quieren sustituirlo por un factor de equidad intergeneracional. No sé si lo habéis oído en el Pacto de Toledo. Bueno, pues justamente en 2013 el grupo de expertos que trabajó en el factor de sostenibilidad no le llamaba factor de sostenibilidad. ¿Sabéis cómo le llamaba? Factor de equidad intergeneracional. ¿Vale? El mismo nombre que le quieren poner ahora, que ya veremos cómo acaba, pero al final va a ser un recorte de las pensiones de una forma o de otra, ¿no? Bueno, estos son escenarios de gasto. Bueno, esta es la más importante de todas. Un poco la idea es, los gastos van a seguir creciendo, si seguimos revalorizando, va a llegar a empezar a jubilarse la generación del baby boom, no ha empezado aún, es decir, que lo bueno viene ahora. Esto es como un transatlántico o un crucero que va a seguir su ritmo, pase lo que pase, haya tormenta o no, va a seguir creciendo. Y este sería el de las cotizaciones, ¿vale? Cuando hay viento a favor, cuando crece mucho la economía, pues puede correr un poco más deprisa, pero cuando haya parón, y entonces se va, como funciona solo con el viento, con velas, pues se va a parar, ¿no? Un poco la idea de que uno va a seguir su marcha y el otro va a ser totalmente diferente. Bueno, eficiencia me lo salto. Vale, estos son los últimos datos que vamos calculando en el grupo de investigación. Y esto es un poco lo que os decía. Nosotros comparamos el saldo que da la Seguridad Social, aquí en rojo, con el saldo contributivo. Que nosotros el saldo contributivo cogemos cotizaciones y cogemos pensiones contributivas. Lo demás lo quitamos para ver realmente si la parte contributiva cumple su objetivo, que es pagar esas pensiones con lo que se recauda. Hasta 2020, hasta este primer trimestre de 2020, prácticamente lo mismo. ¿Qué ha pasado en 2020? Bueno, ya sabemos que aparte de la pandemia ha habido transferencias a lo bruto hacia la Seguridad Social. A lo bruto es como, aparte de desempleo, que nosotros desempleo no tenemos en cuenta tampoco, 20.000 millones, no sé qué. Entonces ha empezado a diferenciarse, porque aquí mejoraba el déficit de la Seguridad Social, ¿vale? Parece un poco raro que un año tan malo como 2020, con una bajada tan brutal de los afiliados, porque las pensiones siguen creciendo, ¿vale? No ha crecido tanto porque ha habido más un número de fallecidos mayores que otros años, pero el Ministerio, como las transferencias las cuenta como ingresos y nosotros no las contamos como ingresos, de aquí empieza a haber esa diferencia. Y es que en 2020, según el Ministerio, el déficit de la Seguridad Social mejoró, lo cual es difícilmente creíble, ¿eh? Pero es así porque está definido así y las transferencias sí que se consideran como ingresos para calcular el saldo por operaciones no financieras, ¿vale? Sin embargo, los préstamos no. Si es un préstamo, no computa como ingreso.
Entonces empezaron dando préstamos a la Seguridad Social y dijeron, pues si tenemos transferencias y esto va a mejorar mucho la imagen de la Seguridad Social, ¿no? Porque a final de año llega el ministro y dice, déficit de la Seguridad Social, esto está en porcentaje aquí, menos 1,34%. Déficit contributivo, menos 2,75%. Si no hubiéramos quitado las transferencias, vale, es verdad que esto está hinchado porque el PIB ha bajado mucho el año pasado, se irá recuperando un poco, pero claro, este es el último dato que ni siquiera lo hemos publicado aún, creo, casi menos 3% en el primer trimestre de 2022, de déficit. Ya estamos rozando Maastricht, ¿vale? Si se aplicara solo para pensiones contributivas. Bueno, este es el IRP, no me entretengo más, pero digamos que el IRP podría llegar a ser positivo. ¿Qué hay que hacer? Mandar más transferencias a la Seguridad Social. Si yo le mando más transferencias a la Seguridad Social, el IRP podría ser positivo y podría superar el IPC. Yo que he ido a alguna charla con jubilados y todo esto, digo, pero si ahora lo que hay que hacer es no quitar el IRP. Tenéis que insistir en que mantengan el IRP, porque pueden daros más que el IPC. Solo hace falta que hagan las transferencias adecuadas para poder llegar al valor que queramos, ¿no? Bueno, esos son los de Pacto de Toledo, algunas propuestas. Esto es lo que le pasa al IPC, ¿no? Estamos jugando aquí en RIP, con el IRP, que va a desaparecer seguro. Y vale, esto un poco así para animar un poco, ¿no? Esto es estaba hablando de la baja tasa de natalidad, entonces digo, bueno, ya acabo ya, Vale, entonces a un economista, claro, tenía que ser un economista, se le ocurrió para solucionar la baja natalidad de Japón, que aún es peor que la española, un impuesto especial a los solteros más guapos del país. Esto es verdad, no es que me lo haya inventado. Yo no podía inventarme esto, porque un impuesto especial a los solteros más guapos del país. Se dividiría en 4 categorías por un jurado de mujeres seleccionadas al azar. Y entonces tendrían los apuestos, los normales, los medianamente feos y los feos sin discusión. Y entonces lo que harían sería que los más guapos duplicarían el tipo impositivo que tendrían que pagar en el impuesto que fuera, ¿vale? Entonces eso digamos que obligaría a que se casaran para no tener que pagar un impuesto tan alto. Pero bueno, casarte no quiere decir que tengas hijos. Quiero decir que yo creo que está mal diseñado porque sería que tuvieras hijos aparte de todo esto. No, un poco para que veáis que esto era una propuesta en serio, no era y porque creo que en Bulgaria o así también me dijeron que habían intentado hacer también algo de esto, ¿vale? Espero que aquí no lo hagan. Bueno, conclusiones, pues lo he dicho. A pesar de lo que nos parezca, el sistema tiene las pensiones adecuadas o suficientes, siempre se pueden mejorar, y tiene problemas de sostenibilidad financiera, actuarial, equidad actuarial, etcétera. Y nada más. Bueno, ahí tenéis la bibliografía también, pues si estáis muy aburridos el fin de semana, todo esto, y llueve o lo que sea. Vale, y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y espero poder contestar alguna pregunta. ¿Te da tiempo para las preguntas? Habéis corrido demasiado también ahí. Sí, muchísimas gracias, Enrique, por la interesante presentación y tenemos 10 minutos para preguntas. Que no sean muy difíciles. ¿O sí? Si son difíciles no las contesto y ya está. El tema es tan difícil que no hay preguntas. Si no las hago yo, o sea que... Yo he visto que hablas de la equidad y parece ser que hay una rentabilidad de hasta un 4% de lo que una persona normal cotiza y que luego recibe con posterioridad, pero es dentro de un año. Me imagino que la gente que se ha jubilado en el 2000, que ha cotizado escasamente 30 años o menos, o prejubilados porque ha habido cientos de miles y con una esperanza de vida de unos 40, su rentabilidad es mucho mayor, mientras que los del baby boom, yo he hecho hace poco el cálculo de mi jubilación, llevo 30 años pagando casi 2.000 euros al mes, el máximo, y me dicen que voy a cobrar 1.400. Con lo cual entiendo que ese 4% es una foto que has hecho tú en un año y que da eso, pero la evolución puede ir desde un 10 hasta un menos algo, ¿no? No, negativa no. ¿Cómo que no? No, nosotros estamos haciendo cálculos de esto desde 2000 aproximadamente. Es posible que baje, haya bajando esa rentabilidad y ahora en lugar del 4 y pico, bueno, por los últimos cálculos a lo mejor estamos hablando del 3,5, 3,7. ¿Por qué? Porque se ha endurecido el acceso a la pensión de jubilación. Ya la reforma de 2011, la reforma que hubo, que cada 10 o menos años hay una reforma.
Y las reformas que hacen son para empeorar las condiciones, para bajar la pensión normalmente. Y está siempre por encima del PIB. ¿Vale? Puede haber alguna persona puntualmente... Claro, esto es una media. O sea, habéis trabajado entre el 2000 y el 2008. No, 2020. Bueno, 2017 creo que son los últimos datos que tenemos de la muestra. ¿Vale? Y trabajamos con la... No todo... Un poco estaba buscando antes la tabla esta que te he dicho de... Esta. De distintos años, porque ahí está, 93, 99, 2002, ¿vale? 2017. Ha ido bajando un poco, ya te digo, las metodologías son diferentes, los colectivos no son siempre iguales, pero nos da una pauta de que esto siempre está por encima del 3 y pico. ¿Vale? Si nos vamos al más antiguo, este no es nuestro, este es de Vandrés y Cuenca, 93, ellos medían 4,06, pero lo hacían con datos agregados. Nosotros lo hacemos con datos de la muestra, utilizamos todos los datos que nos da la muestra y lo calculamos, eso es un promedio. Y irá bajando, si esto dentro de 10 años, 20 años, este TIR bajará. Este Vandrés es el de Zaragoza. Sí, que está en Funcas también, sí, Vandrés y Cuenca. ¿Cuál va a ser? Es muy difícil de creer esa rentabilidad del 4%. Sí, pero cuando todos hemos visto durante los años 90 que la gente se jubilaba con 20 y 25 años cotizados con una esperanza de vida de 40. Es imposible. De 4,06 a 3,60 hay mucho, No, pero es que te estoy diciendo de que en los 90 se jubilaba la gente con 20 años cotizados, con una esperanza de vida de 40. Claro, estamos hablando del doble. Pero habría gente que se jubilaría con 50 años cotizados y con 10 años de esperanza de vida. ¿Cómo 50 años? Es decir, que a lo mejor si tú estás hablando de... en España no tenía 50 años. Había personas que empezaban a trabajar a los 14 y no podían jubilarse hasta los 65. Tú estás hablando a lo mejor de reconversión industrial, que no eran jubilados, eran prejubilados. Lo que pasa es que cuando llegaban a la jubilación habría que contar hasta que llegan a la jubilación. Y eso en promedio, Te digo, aquí no había muestra de continuidades laborales, había que coger datos agregados, datos que te daba la seguridad social. Pero digamos que la idea es que esto es muy alto y que eso no se puede mantener. Y eso es porque la fórmula está mal calculada. Y lo que no he visto es ninguno que me diga, no, es que esto está mal calculado y el TIR es el 1,27. No he visto ningún artículo en España sobre eso. ¿Que irá bajando? Sí, porque los recortes que va a haber o las reformas que va a haber van a recortar algo de la pensión. Estamos con la de 2011 que no ha acabado aún el régimen transitorio. La de 2013 se va a derogar, pero cambiar del IRP, del índice de revalorización de las pensiones, al IPC, me lo salta al gráfico, supone que siempre va a haber un déficit en el sistema, siempre. Hasta 2050, 2060, para mí eso siempre, porque ya esa fecha a saber dónde estaré yo, ¿no? ¿Vale? Y la gente pues está bien que les revaloricen con el IPC porque no pierden poder adquisitivo, pero eso supone, antes estaban hablando también, que los que vais a pagar eso vais a ser vosotros. Más impuestos, menos pensión y muchas más cosas. Sí, la generación... Todas malas, La generación de los que estamos aquí, ¿qué podemos esperar del sistema de pensiones? ¿Tú crees que es conveniente...? Porque seguramente terminamos avanzando hacia un sistema de capitalización o un sistema mixto, ¿no? En el largo plazo, es decir, de aquí a 30, 40, 50 años. A ver, hay un problema para pasar a un sistema de capitalización en todos los países como España, y es imposible. Es imposible porque habría que pagar, o sea, el sistema de capitalización es que tú lo que entregas es para ti, ahí sí que va a tu cuenta donde te invierte una gestora. Entonces habría que pagar con tus cotizaciones tu pensión futura, pero hay que pagarle a los que están con el sistema de reparto. Y esa deuda, es lo que se llama la deuda implícita del sistema de seguridad social, que eso no se contabiliza. Bueno, ahora están empezando a hacer algo, sería como 2,5 veces el PIB. O sea, habría que tener cotizaciones recaudadas o poder recaudarlas para 2,5 veces el PIB y aparte seguir cotizando para... Se podría ir a un régimen donde una parte pequeña fuera capitalización, como Suecia, pero no podemos pasar a un sistema de capitalización, aunque sea muy bonito o no, porque técnicamente es imposible, porque hay que pagar a esa generación de jubilados que están ahí aún. Claro, o sea, el problema es la posible transición a un sistema de capitalización, pero creo que en la reforma de 2011, y también hay documentos del Banco de España en los que sí se proponían transiciones, pero que se han dejado pasar esas reformas, no se han hecho, ¿no? Y ya no son factibles.
A ver, el déficit, la deuda implícita yo la calculé. O sea, todo lo que estoy diciendo es porque lo calculo yo, no es porque, no, aparte, no, es que lo calculo yo. Entonces, me fío más de mí que de otros que lo han hecho, que me podría haber equivocado. Pero ya también Barea, lo conocéis, que fue ministro también, ministro no llegó a ser, bueno, estuvo al cargo de la Seguridad Social, también calculaba la deuda implícita en sus trabajos antes de formar parte del gobierno, y ha estado hablando también de 2 veces el PIB en el año 90, ¿eh? Es imposible porque la deuda con los que hay, eso que no se contabiliza, es decir, yo que he estado cotizando casi 40 años ya, aunque parezca tan joven, claro, la Seguridad Social tiene conmigo no tiene comprometido porque no me lo ha firmado en ningún sitio, ¿no? Más que de una forma que no explícita, sino implícita, que a mí me debe dinero porque cuando yo me jubile iba a tener que empezar a pagarme. Eso no lo contabiliza, ¿eh? No solo los jubilados que ya están, que también habría que contarlo, que tampoco está en ningún sitio contabilizado, sino los que ya estamos trabajando varios años, que ya tenemos derecho a una pensión porque hemos cumplido los mínimos, tampoco nos pone en ningún sitio cuánto nos deben, ¿vale? Y eso es lo que habría que pagar si pasáramos a un sistema de capitalización puro y duro. No se puede, es imposible. En Chile lo hicieron porque aún el país era muy joven, pero era un país pequeño comparado con España, o la deuda era pequeña, que es el problema, ¿eh? Lo que hay que cuantificar es qué deuda tiene la Seguridad Social con todos los que están cotizando y con los pensionistas, claro, a los pensionistas les supone también. Sí, es un problema. Claro, pero entonces, es decir, si no hay transición a un sistema mixto de capitalización y el sistema avanza como avanza, es decir, dentro de 50 años, con una natalidad muy baja, con un número de jubilados que seguramente sea más de 2 veces el número de la gente que está trabajando y cotizando, ¿qué reformas se pueden hacer para mantener la sostenibilidad del sistema? Pocas. Bueno, sí, no, a ver, vais a cobrar pensión, ¿eh? O sea, la buena noticia es que vais a cobrar pensión. La mala es que no sabemos cuánto de pensión, ¿no? Y entonces voy a parar aquí. Vale, nosotros lo que proponemos siempre, creemos que el sistema sueco es un modelo a seguir, ¿vale? Es el de cuentas nacionales, como os he dicho. ¿Por qué es bueno? Porque crea incentivos a cotizar, ¿vale? Porque lo que yo cotizo realmente sí que va a aumentar mi pensión. En el sistema actual, lo que yo cotizo, no todo va a aumentar mi pensión. Y pongo un ejemplo muy claro. Iba a coger la tiza ya. La base máxima de cotización es un 30% superior a la pensión máxima. Ahora, ¿vale? La base máxima, un 30%. Ese gap entre pensión máxima y base máxima, por el que yo cotizo, no me sirve para nada. Porque como mucho me van a pagar la pensión máxima, ¿vale? Entonces, cotizando a favor de la Seguridad Social. Si fuera un sistema de cuentas nacionales, todo lo que yo cotice va a ir a mi favor. Entonces, aquí tenemos un problema con autónomos, porque los autónomos eligen las bases de cotización, que es bastante fuerte, ¿vale? Parece que la reforma va a ir por buen camino en el sentido de que quieren que coticen por los rendimientos fiscales que tengan, lo cual implica a la agencia tributaria ya, tienen que tener información. Y en un sistema de cuentas nacionales, repito, es más sostenible, es más equitativo, más transparente, porque yo sé lo que tengo acumulado en la cuenta, me están diciendo cada mes lo que yo tengo acumulado. Y luego, digamos que se puede modificar, porque yo eso lo revalorizo ¿con qué tipo? Con el que yo elija. Normalmente con el PIB se podría elegir para intentar que el sistema no incumpliera la proposición de Samuelson de que un sistema como mucho puede darme, un sistema de transferencias intergeneracionales como máximo me puede dar lo que crezca el PIB, no me puede dar más. Y ahora actualmente está dando más de lo que crece el PIB. Por eso, mientras ha habido muchos afiliados y pocos pensionistas, pues el sistema no se notaba ese problema actuarial que tiene. Pero cuando ya ha empezado la crisis, cuando ya ha empezado a ver que va a llegar la generación del baby boom a jubilarse, ahí vamos a tener un problema muy serio, ¿eh? Un problema muy serio. Que nos vamos a ir a 5 puntos de déficit del PIB si no hacemos alguna cosa. Y el Ministerio actual, todas las reformas que está haciendo, cuando hay algún recorte, se lo tumban. Sindicatos se lo tumban. Sindicatos, empresarios, no sé exactamente. Con lo cual, lo más fácil que es, antes lo decía María, ¿no? Que he dicho, no, según Churchill, ¿no? Pues yo lo había oído de Bismarck también, la misma frase. Y creo esto debe venir de los pensadores griegos, ¿no? La diferencia entre un estadista y un político. ¿Vale? Que el estadista tendría que pensar no solo en la generación que nos vamos a jubilar ahora, sino en vosotros.
y ajustarlo para que distribuir el coste, que va a subir un coste, entre todos y que no lo paguéis todos vosotros. Esa sería un poco la idea de lo que queremos transmitir. ¿Por qué pedimos que se haga un sistema de cuentas nacionales? Esto no lo lleva ningún partido en el programa. Algunos piensan que es bueno, pero no lo lleva ninguno. Entonces, bueno, seguiremos luchando ahí y si no, pues nos iremos a Suecia. A ver si allí nos hacen más caso, ¿no? No, es que esto crea un problema también de que si vosotros, jóvenes, tenéis dudas de ¿qué hago? ¿Me quedo en España? Bueno, no voy a cobrar pensión, no voy a cobrar poca, me voy a Suecia. El clima ya sé que no es lo mismo, pero allí pueda tener un sistema más eficiente, más transparente, más equitativo. ¿Vale? Todas estas cosas no se miran y al final pues puede ser otro elemento a tener en cuenta también, ¿eh? Ya me he extendido demasiado, ¿no? Sí, es que, bueno, queda alguna pregunta más, pero nos hemos quedado sin tiempo. De todas formas, Enrique se queda a comer, así que podéis abordarle durante la comida y preguntarle cosas. Pero nada, muchísimas gracias, Enrique. Nada.